Yo ya estoy, cuando me digáis. Hola, buenas. Pues bueno, a Lola creo que algunas la conocéis porque además estuvo aquí en una jornada nuestra y bueno, pues Lola ha hecho esa evolución que algunas mujeres pues no pueden llegar a concluir en sus vidas, pero está muy bien, ¿no? Que es empezar por abajo y luchar por arriba al final. Entonces es una matrona que comenzó pues su vida en la militancia, además de los grupos de apoyo a la lactancia. Fue creadora de un grupo de apoyo a la lactancia en Alcalá de Henares y luego pues estuvo en aquellos años que empezamos pioneros, ¿no? Del Parto es Nuestro, ¿no? Con los temas de violencia obstétrica en un gran hospital de Madrid y luego pues se ha doctorado y está como profesora en la Universidad de Alcalá de Henares también, ¿no? Sí, en la Universidad de Alcalá. Y ha decidido pues dedicar gran parte de su talento y de su vida estos años a recopilar la historia, una historia olvidada y defenestrada, ¿no? Como muchas partes de la historia, pues en nuestra historia reciente está el papel que jugaron las matronas en el acompañamiento a las mujeres y primero recopiló toda una parte importantísima que fue el tema de las matronas en la época de la República y de la Guerra Civil Española y luego como eso con su desaparición dio a luz a este sistema obstétrico patriarcal que hemos heredado y que tanto nos está costando transformar, ¿no? Pero ahora pues ha ido más allá y ha escrito este libro que yo todavía no lo he podido abarcar. Agradezco que me hayas nombrado al Ah, la principio, has visto. Y pero he nombrado vuestra asociación también, por supuesto, la pero habéis visto. el otro día, por ejemplo, con una historiadora que está recogiendo la historia de las maestras de la República, pues cuando le enseñé tu libro y tus estudios y eso se quedó francamente sorprendida, porque claro, eso, meterse en la historia es un tinglao muy grande, me imagino, y entonces pues vas sectorializando el conocimiento, ¿no? Y se quedó enormemente sorprendida y nada, le regalamos tu libro a ella, ¿no? Para que conozca esta parte de la historia que también pues tenemos que recuperar. Aquí tenemos algunas matronas, compañeras nuestras, además de voluntariado, que bueno, pues seguro que están encantadas de escucharte. Muchas gracias por estar con nosotras, Lola. Muchas gracias, Elena, y muchas gracias a la Asociación Amamantar. Es como mi casa y es verdad que lo pasé muy bien. ¿Cuánto tiempo hace que estuve? Hará ya, pues fue antes de la pandemia, claro, pero ahora ya 2019, 3 años. pasa el tiempo volando. Así que nada, en esta ocasión, como no tengo deberes como las otras ponentes, que a mí sí me los pusiste aquella vez, y esta vez es simplemente presentar el libro y te doy las gracias por tener esta oportunidad, porque es verdad que a veces lo difícil es, no sé, lo escribes y lo que quieres es que te lea la gente y llegar a la gente, ¿no? Porque bueno, es un libro un poco militante también, ¿no? Un poco de representación de lo que es el patriarcado de alguna manera, porque las mujeres, las matronas han sufrido ese patriarcado. Yo digo que es muy parecida a la historia de las matronas, por supuesto, a la historia de las mujeres, ¿no? Bastante invisibilizada, nada contada. Yo cuando empecé mi tesis doctoral, que la hice sobre la historia de las matronas en Madrid, pues me pongo a buscar y en primer lugar, bueno, lo que me planteo es que no hay un libro de historia de las matronas en España. Esto fue en 2000, cuando terminé fue en 2012 y fijaos que han pasado pues 10 años, me ha costado, ¿eh? He estado, pero para poder escribir este libro he tenido que hacer muchas investigaciones anteriores, ¿no? No sé, en esta enciclopedia, por ejemplo, que es de 3 tomos, que se llama Historia de la obstetricia en España, os diré que no sale ni una sola matrona, ¿no? Ni una sola. O sea, son 3 tomos bien hermosos, pero todo de grandes señoros y gente que ha formado a las matronas, hombres que han formado a las matronas, pero no sale el nombre de una sola matrona en España, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, pues eso es un ejemplo, ¿no? De invisibilización, de cómo las matronas han estado siempre ahí y sin embargo nadie las ha reconocido, ¿no? Ya va habiendo cada vez más ejemplos y más gente trabajando en ello, pero yo quería, digo, bueno, ya que he investigado, pues lo plasmo. Es un libro de divulgación porque es
se supone que es para que lo lea. Cuando he escrito libros de investigación, alguna gente me ha dicho, uy, es que es un poco pesado de leer, ¿no? Este otro libro que tengo, Elena, el que has mencionado, ¿no? De compromiso social y género, pues a alguna gente le gusta leer las cosas un poquito más, pues eso, sin notas al pie y sin tal, y ese ha sido el objetivo, ¿no? De este libro. Os voy a compartir, sobre todo me gustaría más que me hicierais preguntas más que os hablara yo, pero bueno, os voy a compartir un poquito para que si lo tenéis por ahí a mano lo podréis ver, pero a ver, me tienes que dejar compartir, si no, no puedo. A ver si luego esto, a ver si se me da bien, que soy un poco yo torpe con estas cosas. Ya está. ¿Ya está? Vale. Sí. Aquí. Bueno, os diré que yo estoy, con respecto a lo que estaba diciendo antes Thais, a ver si ahora soy capaz, inhabilito, aceptar. ¿Veis la presentación? Es que yo ahora no lo veo. Sí, la vemos. Vale, ¿ves? Es que el Zoom me hace un poco de lío porque nunca sé si lo estáis viendo. Vale, pues yo sí trabajo, ahora que estoy en la universidad y que doy clase en medicina, pues hago mucha incidencia en esto que estáis diciendo de la empatía, de la sororidad, pues estoy aprovechando esa posición que tengo, digamos, de alguna manera un poco privilegiada para hacer pensar a los estudiantes, ¿no? Que precisamente ayer tuve las prácticas de medicina narrativa, traigo a una mujer que ha sido paciente de cáncer de mama, pero bueno, yo creo que van cambiando las cosas, yo soy optimista, ellos mismos, los estudiantes me han pedido que les diera una charla de violencia obstétrica, o sea que parece que poco a poco las nuevas generaciones pues van cambiando, lo digo para que tengamos un poquito más de esperanza, ¿no? con respecto a lo que hemos estado hablando antes. Yo creo que aunque sea despacio, ya nos gustaría que fuera más deprisa, sí que algo va cambiando, ¿no? Las nuevas generaciones, luego siempre habrá gente que lo niegue y por supuesto te encuentras con muchas dificultades. Cuando he estado coordinando el capítulo de salud reproductiva en el informe de género y salud que ha comentado antes la representante del Centro Asturiano de la Mujer, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? No, perdón, del Instituto Asturiano de la Mujer, y hemos tenido dificultades para que nos dejaran, bueno, es que no se ha podido hablar del término violencia obstétrica, o sea, con eso os lo digo todo, ¿no? ¿Vale? Entonces, sí, todavía chocamos con muchos obstáculos, ¿no? Pero bueno, esperemos que poco a poco vaya cambiando la cosa. A ver si puedo pasar la presentación. Vale. Bueno, sobre mí, pues ahí tenéis, por si me queréis escribir o lo que sea, estaré encantada. Tengo un Facebook sobre Historia de las Matronas de España. Este es el logo de la asociación que fundé aquí bueno, fue en Torrejón, Elena, primero, porque yo trabajaba de matrona en Torrejón y lo fundé allí. Lo que pasa es que luego se extendió al resto del corredor de Lenares, ¿vale? Y bueno, si queréis leer así de investigación o el libro ese que comentaba Elena, que está gratuito en internet, pues en ResearchGate también tenéis para poder leer sobre ello, ¿vale? Y nada, yo empecé desde luego desde abajo del todo, si se puede decir, en el sistema sanitario. No fui celadora, pero sí fui auxiliar de clínica, luego trabajé de enfermera, luego en matrona, o sea, he ido poco a poco yendo para arriba y para arriba en un sentido, ¿no? Pero en ese sentido lo que os decía, sí que estoy contenta de poder ayudar a cambiar las cosas. No sé si lo estaré consiguiendo o no lo estaré consiguiendo, pero porque es en primero cuando yo les doy clase y luego no sabes qué hacen con esas cosas que les cuentas o esas herramientas que les intentas dar. Pero bueno, por lo menos algo espero que les quede. La primera transparencia que os he puesto con respecto a historia es de Consuelo Ruiz Vélez Frías. El otro día presenté este libro el día de mi cumpleaños, lo presenté aquí un poquito en la universidad y fue el día de mi cumpleaños. El día 9 de noviembre yo nací el mismo día que Consuelo Ruiz Vélez Frías, que había nacido justo 50 años antes que yo, ¿no? Y que fue una mujer pues autora del primer libro sobre el parto sin dolor y que sufrió las consecuencias pues precisamente de no callarse, de ser
muy valiente, ¿no? Era defensora de la fisiología del parto, yo no sé si la conocéis o habéis oído sobre ella. Bueno, luego hablamos. Fue perseguida por el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo porque ella estuvo trabajando durante la Guerra Civil antes de ser matrona en el Socorro Rojo Internacional, ¿no? Y bueno, quizá un poco la tristeza de eso, de ser un poco incomprendida y poco valorada por sus compañeras, que a veces sí que tienes esa sensación. Yo escribiendo el libro, según he ido viendo, me preocupa el que a veces las matronas también no hemos sabido defender lo nuestro porque no hemos apoyado tampoco ni siquiera a veces a nuestras propias compañeras, ¿no? Un poco de desunión de alguna manera y eso sí que me parece un poco triste, ¿no? De las enseñanzas que he encontrado yo, ¿no? Bueno, pues el libro este es la cubierta, como veis, que es un cuadro que se llama The Newborn Baby y está en Nueva York, en un museo de Nueva York. Y bueno, ¿cómo lo he estructurado? Pues estos son los capítulos que he puesto, ¿no? O sea, que yo creo que son bastante, con el título ya te haces un poco una idea, pero bueno. Lo que me encontré yo cuando empecé a buscar sobre historia de las matronas es que era siempre lo mismo, casi siempre que veías historia de las matronas contaban lo de las parteras en la Biblia, más o menos, y poco más, ¿no? Y eso sí que como obligado cumplimiento pues le he tenido que meter en una profesión muy antigua porque efectivamente pues se data de o sea, la Biblia es uno de los textos más antiguos y efectivamente también aparecen en los papiros egipcios, o sea, en los textos más antiguos pues aparece ya esa profesión un poco especializada de las mujeres. ¿Por qué esta profesión de las mujeres? Pues un poco por lo que había dicho Thais antes, ¿no? De que la mujer se consideraba como impura o como un cuerpo que no deseaban tocar los médicos de alguna manera y durante mucho tiempo entonces se dejó el cuidado de la salud femenina en manos de otras mujeres, simplemente porque no interesaba, ¿no? Eso va a cambiar un poco más adelante y ya lo veremos en otros los capítulos, ¿no? El segundo capítulo, bueno, aquí los veis, Mamá quiero ser matrona, que habla de la formación, ahora os cuento, Llama a la comadrona, que sería pues eso, los ámbitos de actuación profesional, ¿no? de dónde trabajaban. El otro capítulo es de la casa al hospital, los centros para dar a luz, o sea, cómo se produce esa transformación que es precisamente pues una de los condicionantes para que se dé esa medicalización, ¿no? Y para que aparezca esa violencia obstétrica. Tú ya no estás en tu casa, tú no decides, estás en otro medio extraño, ¿no? Entonces son otros los que deciden por ti. Una actividad con muchos pretendientes, pues lo que os digo, cuando ya empiezan los hombres, por ejemplo, a interesarse, ¿no? por esta profesión y que vienen de distintos campos, ya lo veremos. Las matronas sospechosas, pues como han ido las matronas sufriendo a veces la mirada, ¿no? Eran personajes públicos muchas veces y había una matrona en el pueblo, pues era un personaje público, igual que la maestra de esta profesora que te haya comentado, Elena, ¿no? El de Juntas somos más fuertes, pues las asociaciones y luego ¿Y ahora qué? Que es un capítulo chiquitito sobre una reflexión sobre qué va a pasar a partir de ahora, ¿no? Estamos en un momento un poco complicado en general en la sanidad, como lo habéis visto, ¿no? Y las matronas que encima son, yo creo, el eslabón más débil porque son el colectivo más pequeño prácticamente, ¿no? dentro de la sanidad. Bueno, pues eso, os he puesto ahora unas pocas de imágenes para, para acompañar lo de cada capítulo, ¿no? Cómo aparecen los partos. Normalmente hay muy pocas referencias a los partos escritos en la literatura, ¿no? Ahí sí que hay imágenes iconográficas, pero en los archivos no te sueles encontrar cosas sobre partos, ¿no? Relatos de partos, hay pocos. Hay algunos, normalmente hay algunos sobre las reinas y muchas veces las matronas están
invisibilizadas, ¿no? en esos relatos. Cuando hablan del parto de una reina, a lo mejor le dicen, y la parió Dios con, la parió Dios con salud, ¿no? O sea, como si fuera Dios el que hubiera acompañado ese parto en vez de una mujer que había estado ahí. Por supuesto, cuando ya los hombres empiezan a interesarse en los partos, sí que sale muy bien que estaba fulanito, ¿no? Acompañando bueno, acompañando, no dicen acompañando, sino salvando la vida, ¿no? A esa madre que estaba ahí en ese parto, ¿no? En esta imagen os he puesto, pues, por ejemplo, un documento de archivo que encontré, que es el juramento de las matronas, ¿no? en el de la formación. Las matronas ya desde el principio, desde 1492, encontramos exámenes ya de parteras para poder trabajar pues, en una ciudad. También los exámenes que hacían en el protomedicato, que era una institución pues, que inauguraron los Reyes Católicos para precisamente examinar a todas las personas que se dedicaban a las artes de curar, porque antes la curación se llamaba arte de curar, no se llamaba ciencia, o sea, ese concepto pasó de arte a ciencia, ¿no? Fue variando. Y aquí tenemos el juramento, no sé, supongo que habéis oído hablar del juramento hipocrático, pues este era un juramento que tenían que hacer las matronas también, en el cual, pues, entre otras cosas, ya les imponían estas restricciones, empezaban a ponerles restricciones, por ejemplo, este es de 1804, de que solo pueden atender los partos que no sean complicados, que si viene un parto complicado tienen que llamar a un profesor que es sabio y que es de superior categoría y que no se deben de meter tampoco a dar, por ejemplo, pues brebajes para abortar, tienen que respetar pues eso, el poder que viene de Dios al rey, porque es un periodo todavía de monarquía absolutista aquí en España, ¿no? Entonces, bueno, me resultó curioso porque es una cosa que, por ejemplo, hemos perdido. No es que yo quisiera hacer un juramento para respetar al rey, ¿no? Pero a lo mejor es un ejemplo de tradiciones que, por ejemplo, sí que llevan muy a gala en otras profesiones y que nosotros hemos perdido y que a lo mejor si tuviéramos un poquito más de esa conciencia histórica, pues a lo mejor nos iba mejor, ¿no? ¿Vale? Porque, en fin. Más, en Llama a la comadrona, pues por supuesto habló de los partos en casa y de todas las funciones que tenían, que en el pasado había muchísimas funciones, o sea, por ejemplo, la función pericial era súper importante y era, claro, es una cosa que el patriarcado empezó a ver con malos ojos, ¿no? Las matronas tenían la capacidad de decir quién era, en un caso, por ejemplo, de un parto gemelar, quién era el primer gemelo que había nacido, que era el que iba luego a heredar, por ejemplo, todas las haciendas y todo el dinero de los padres, ¿no? Entonces, o de poder decir si una mujer era virgen o no era virgen, ¿no? Y entonces eso les asustaba mucho al patriarcado que las mujeres tuvieran esa capacidad de influir en un tribunal, ¿no? He puesto esta imagen aquí que es de un parto en casa. Es una reproducción que la ha hecho mi hija porque la única imagen, lo tenía, mira, lo podía haber preparado por ahí para que lo vierais, pero la única imagen que encontré de aquí en España, en el extranjero sí he visto algunas reproducciones de esta postura, pero aquí en España era pues minúscula, de unos 2 centímetros, entonces claro, no me valía para ponerla en el libro, entonces le pedí que me hiciera un dibujo un poco más amplio y así es como parían muchas mujeres, ¿no? Sentadas encima de las rodillas de su marido, normalmente la comadrona pues estaba sentada en una silla un poquito más baja y bueno, pues ahí rodeada de objetos como el cuadro de la Virgen y tal, pues buscando esa protección, ¿no? Para tener un buen parto con saumerios o con aceites, ¿no? Porque utilizaba muchos aceites pues para las manos que resbalasen mejor y ser menos agresivas, ¿no? Con la mujer, ¿no? Del capítulo de la casa al hospital he elegido estas dos imágenes porque este proceso pues, sucede durante el siglo XX fundamentalmente, aunque antes ya había algunos
centros específicos para dar a luz, pero eran para mujeres que se quedaban embarazadas fuera del matrimonio, ¿no? Las casas de maternidad, o yo que sé, por ejemplo, aquí en Madrid había una casa que se llamaba del pecado mortal, entonces ahí ingresaban las mujeres pues un poquito para retirarlas de la sociedad, que no cayeran en desgracia, porque era una auténtica desgracia estar embarazadas fuera del matrimonio, ¿no? Pero a principios del siglo XX, por ejemplo, aquí en Madrid se inaugura la Casa de Salud de Santa Cristina y se empieza a construir en 1904, pero hasta 1924 no se termina de construir y de inaugurar, ¿no? Pues ahí ya sí que empiezan a acudir mujeres y se intenta que todas las mujeres vayan a dar a luz, sean mujeres que quieren ocultar su embarazo como aquellas que, pues las normales, vamos, en resumidas cuentas, ¿no? Y por supuesto ahí cambia mucho el estatus de las matronas, ¿no? O sea, veis esta imagen que me parece muy representativa del patriarcado, ¿no? El hombre es el que transmite, aunque ya hacía tiempo que esto sucedía, o sea, desde que crearon los colegios de cirugía en el siglo XVIII ya se decidió que la formación tenía que llegarles a las matronas por parte de los hombres que eran más listos y sabían lo que tenían que hacer, ¿no? Las matronas y que conocer. Y ese es un ejemplo de lo que os decía de cómo el patriarcado ha tratado a las mujeres, porque por un lado las trataban de ignorantes, decían que las matronas no saben nada, cuando ellos eran los responsables, porque ellos mismos se habían atribuido esa responsabilidad, ¿no? de ser los que iban a enseñar a las matronas. O sea, te trato de ignorante, pero es que no te dejo aprender más, ¿no? Esa diatriba un poco absurda, ¿no? Y luego esta otra imagen que os he puesto aquí, ¿no? De la construcción de los grandes hospitales durante el desarrollismo franquista, ¿no? Y me gusta esta imagen de Santos Llovero, que es un fotógrafo muy famoso, como contraste, ¿no? Entre la modernidad que se intentaba crear, ¿no? Con esos partos hospitalarios y este caballo y esta carreta ahí tirando al lado, ¿no? Esta es la maternidad de La Paz y donde nacieron muchísimos niños y niñas en los años 60, 70, el baby boom, ¿no? Y que ahora probablemente está llena de camas que no son de maternidad, porque ya sabéis que estarán llenas de camas de medicina interna probablemente y que sin embargo se estuvo utilizando muchos años solo como maternidad, ¿no? En la actividad con muchos pretendientes, pues hablo un poquito de eso, sobre todo de los hombres, pero también algunas, pues eso, la competición, ¿no? Con mujeres que no tenían formación y esa competencia que siempre parece que ha habido por los campos del conocimiento y que a veces, pues bueno, o sea, llega hasta nuestros días todavía, ¿no? Con el informe este de Doulas que ha habido y toda esa polémica, en fin, lo de siempre. Son otros los que deciden quién debe acompañar a la mujer es la mujer la que tiene que decidir qué es lo que quiere para su parto, pero no solemos permitirlo, ¿no? La presencia de hombres en los partos, lo que sí que está claro es que produce una medicalización muy importante. Hay muchos ejemplos, ¿no? Porque ellos no están dispuestos a estar todas las horas que dura un parto en la casa de una mujer y hay que acelerarlo, ¿no? Os he puesto aquí la imagen del cornezuelo de centeno, que digamos que es el antecedente de la oxitocina de hoy en día. Tengo, como os digo, está en el libro, pero luego si queréis más profundizar, normalmente de casi cada cosa que hay en el libro he puesto, o sea, yo he investigado antes, o sea que por eso me ha sido más fácil también escribirlo, o sea que no he tenido que recurrir, bueno, sí hay muchas fuentes de otros autores, pero yo he investigado mucho, por ejemplo, sobre esto, ¿no? Sobre el cornezuelo de centeno y la utilización de instrumentos, ¿no? O sea, el meter prisa, lo que decíamos, para terminar cuanto antes y no tener que perder mucho tiempo, ¿no? en los partos, que es una característica pues también de la sociedad capitalista y de cómo ellos veían a las mujeres, las veían como, pues eso, no había métodos anticonceptivos, pues las mujeres parían mucho, como decía antes Thais, las mujeres y como ha dicho Carmen, ¿no? Se pasaba la vida embarazadas prácticamente, decía Carmen, pues efectivamente
era las que podían pagar a los médicos, ¿no? A los cirujanos, pues era una mina, ¿no? Porque siempre tenían como mucha clientela, ¿no? En el de matronas sospechosas, pues bueno, lo típico también, un poco típico, ¿no? De la matrona bruja, el mito de la matrona bruja, y no queda ahí, ¿no? O sea, no solo esas matronas que fueron juzgadas por la Iglesia normalmente, más que por la Inquisición, y que nos lleva hasta eso, hasta después de la Guerra Civil, ¿no? Esta matrona que aparece aquí es la que aparece en la cubierta de mi libro de compromiso social y género, que también, bueno, tengo en coautoría con el doctor Gomis, que era catedrático de mi área en mi universidad, y este es el primer parto que hubo en la cárcel de Ventas. Esta matrona se llamaba Catalina Mayoral, era matrona de prisiones, ¿no? Era funcionaria de prisiones, y cuando Victoria Azquén decide reformar el sistema de prisiones en España y hacerlo más agradable, precisamente para que sea un sitio en el cual pues, la gente salga reformada, entre comillas, ¿no? O que sea, pues eso, que pueda reinsertarse en la sociedad en mejores condiciones en las que entró, pues cambia, o sea, abre esta prisión de Ventas. Y el primer día que se trasladan de la antigua prisión de Quiñones que había aquí en Madrid, que debía ser un antro impresionante, a la prisión de Ventas, pues estaba un fotógrafo por allí porque se había inaugurado de esa manera, y justo ese primer día pues hubo un primer parto, ¿no? Y entonces este es el primer parto. Esta Catalina Mayoral, que fue funcionaria de prisiones, estuvo trabajando allí y luego estuvo encarcelada, porque precisamente por hacer su trabajo, por ser funcionaria de prisiones, pues luego fue juzgada por Franco, por los tribunales franquistas, ¿no? Y condenada a 12 años y un día de prisión, por ejemplo, ¿no? Por haber sido, pues, como digamos, responsable de la represión que pudieran sufrir las presas de derechas, ¿no? durante la guerra, ¿no? Independientemente de que luego probablemente eran personas buenas, o sea, es un solo ejemplo, había otros, Purificación de la Aldea, por ejemplo, en los descargos que ellas entregaban se veía que eran mujeres que se habían portado bien con las presas, y a pesar de eso pues las condenaron, ¿no? a estar bastantes años en la cárcel. Entonces digamos que esta es la segunda caza de brujas, ¿no? que hubo aquí en España también. Con respecto a Juntas Somos Más Fuertes, lo que os decía, pues ya encontramos las primeras asociaciones profesionales, sí que había asociaciones de otros tipos, pero profesionales pues encontramos entre ellas las de las matronas, ¿no? Que en el siglo XIX ya abrieron su primer colegio, formaron su primer colegio, que no duró mucho, pero bueno. Y luego, pues, es que lo que mucha gente desconoce es que las matronas eran una carrera independiente y que fueron las primeras mujeres en llegar a la universidad. O sea, en 1845 se podían matricular en la universidad, ¿no? Si leéis un libro que hay por ahí de una autora que se llama Consuelo Flecha, habla las primeras universitarias. Pues las primeras universitarias ella dice que eran de finales del siglo XIX y que eran las médicas, ¿no? Veis, para que veáis cómo a veces la cultura patriarcal también nos puede funcionar como un sesgo. Pues si las matronas estaban ya en la universidad desde 1845, lo único que solo podían estudiar la carrera de matrona, que era pues eso, 2 años, como muy limitada, ¿no? ¿Entendéis? Pero bueno, para mí está claro que eran universitarias ya, ¿no? Eran las primeras universitarias, no las otras que llegaron después, que pudieron estudiar una carrera perteneciente al patriarcado, ¿no? Que no las dejaba, no las dejaba estudiar antes, ¿no? Entonces, bueno, esta es una lista que encontré durante mi tesis, la compré, vamos, la compré en internet. Bueno, veis todos los libros que tengo aquí, pues tengo una buena colección de libros porque, bueno, pues te vas apasionando y te vas metiendo cada vez más, ¿no? Y bueno, pues esta lista me sirvió mucho, por ejemplo, ¿no? Para encontrar
nombres que a veces en los juzgados, por ejemplo, cuando estudiaba los expedientes judiciales de los consejos de guerra que sufrieron las matronas, pues no aparece su profesión. O aparece, no aparece en las búsquedas, ¿no? Tienes que llegar a ese expediente para ver que efectivamente era una matrona, pero con el nombre te es mucho más fácil, ¿no? Entonces esta lista fue muy importante para mí, para esa investigación postdoctoral que hice, ¿no? Porque como os he dicho, mi tesis llegaba hasta la guerra civil y luego este otro libro que hicimos en coautoría, que ganó el premio María Isidra de Guzmán, pues ese es una investigación ya postdoctoral, no es de lo de mi tesis, ¿vale? Ahora que, pues os traigo aquí la imagen de, de Sole Carregui, que es una matrona actual que está haciendo un trabajo estupendo en el País Valenciano, ¿no? Con estas salas, ¿no? De ahora que se están abriendo, pues mucho más, no sé, mucho más confortables, con un aspecto mejor, en los que normalmente solo van a trabajar matronas, no pueden entrar los médicos con esa visión más patológica, ¿no? Entonces, bueno, se va avanzando poquito a poquito, ¿no? Hay algunos hospitales que para mí, bajo mi punto de vista, están haciendo una especie de maquillaje, ¿no? Ahora pinto las paredes y entonces parece que soy más humanizado o algo así y te pongo pues es una silla de partos o te pongo una bañera y parece que soy más humanizado, más humanizado. Este hospital es más humanizado ¿por qué? Pues porque claro, cada vez hay menos natalidad, no lo confundamos, o sea, no se trata de que la humanización vaya por poner solo pinturas bonitas y paredes bonitas y muebles confortables, ¿no? Sino que tenemos que pedir mucho más y eso me preocupa, ¿no? Porque al final sea un marketing también añadido, ¿no? Bueno, quiero traer este tipo de mujeres porque lo que necesito es tener usuarias, ¿no? Y usuarios bueno, usuarias en este caso para mi hospital, ¿no? Y bueno, y luego están los agradecimientos que ya los habéis visto, ya los has cotillado, Elena, y ya está, dejo de compartir esto, a ver cómo lo hacemos, cómo me pongo ahora pantalla completa. ¿Alguna pregunta que me queráis hacer? Que ya sé que las horas son muy malas y ya estaréis deseando ir a comer. Estampaos. Y ahora que estabas hablando del maquillaje, me estaba acordando de una anécdota asturiana que tenemos buenísima. Nos invitan un día a ver el hospital de Mieres, a mucho bañera de parto y cuál es nuestra sorpresa cuando llegamos allí, que la bañera de parto delante de una cristalera inmensa, por la que entra una luz inmensa, ¿no? Y dices tú, bueno, vaya, y esto de la oscuridad y de la luz y de todo esto no fue tenido en cuenta, ¿no? Y, por ejemplo, otro detalle también es que nos comentan que, por supuesto, en la bañera no se puede parir. O sea, eso que quede claro que, vamos, si sopaste te sacan, pero vamos, porque hay unos riesgos horribles, ¿no? Y parimos en el agua porque no pudimos salir. Nos dimos tuvimos suerte de estar viendo, ¿no? Y luego otra cosa que nos llevan a la sala de instrumentación y tal, digamos, de un parto, o sea, una sala de partos, y entonces han puesto una pantalla con las imágenes de Nueva York, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estaba todo el rato alucinando, ¿no? Porque todo eso no lo explicaban, como que no, y tú que te veías una mujer que había tenido un hijo fuerte que estaba ahí descontextualizada por la imagen de Nueva York, por la bandera a ninguna asociación nos habían preguntado absolutamente nada sobre la reforma. Pudimos evitar que la reforma de UCA, del nuevo UCA, no hubiese una sala de nidos inmensa, que en teoría los nidos ya ves de qué época proviene, pues porque trajimos a Romy Landes, que era una ginecóloga sueca innovadora, que fue de los 60 y todo un montón de eso, pues hace ser ginecóloga para intentar transformar el síndrome. Y el marido pues era era un arquitecto que había diseñado las principales maternidades de la capital de su país
y entonces le enseñaron la maqueta de Luca y entonces lo pilló infraganti con la sala de vidas aquella y todo esto, y entonces, bueno, pues digamos que pudimos evitar ese mal mayor. Pero en el propio hospital del Hospital San Agustín, las obras que hicieron, había una sala de niños que al final la dejaron como sala de exploración a neonatos con los pocos que nacen, los pocos, porque había una sala, o sea, una sala de niños en su vida, con lo cual estas reformas estéticas cuando se hacen y las mujeres, que es el principal problema que tienen las instituciones, se lo hacen si las profesionales mujeres vean son matronas y si las mujeres que tienen sus hijos e hijas y que muchas de nosotras nos organizamos ya hace pues 20 años, ¿no? Para tratar de transmitir toda esa experiencia e influir a las políticas, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí, es que se hace esa arquitectura sin contar, salvo algunos casos, sin contar con los usuarios, ¿no? Las usuarias en este caso, y tanto de profesionales como de mujeres que son las que se van a salir. Y lo de que efectivamente no dejan parir en la bañera es muy habitual también, o sea que no, o sea, sí que a lo mejor para dilatar o algo así, pero para parir nada. En algunos sitios, o sea que, en fin, todavía queda camino por andar, sí. Yo a ver si merecemos a la Asociación de Matronas de aquí, a Cromán, que acaban de traer a un hombre, a Marcos, comatrices, de anquiloglosia, curso polémico en sí mismo, pues a ver si te traen aquí para hablar de la historia de las matronas. Lo que es otra cosa que me meto un poco con ella, o sea, solo tenemos un 2% de hombres en la profesión y sin embargo parece que son los que más venden, ¿no? O sea, en algunas comunidades autónomas el responsable máximo de la salud reproductiva son hombres matrona. A mí me lleva los demonios, lo siento, soy un poco feminista. Yo no digo que no lo vayan a hacer bien, o sea, que lo harán bien, ¿no? Pero que ¿qué nos pasa, ¿no? Para que siendo un 2%, pues luego estén ocupando siempre, como siempre, ¿no? Los puestos de responsabilidad, de decisión. Por supuesto tendrá muchísimos seguidores más en Twitter que yo, por ejemplo, o cosas así, ¿no? O sea, que se vende mucho mejor o nosotros se lo compramos. No lo sé qué es exactamente, Elena, no sé qué opinas. Bueno, yo lo que opino prefiero no decirlo, pero no soy políticamente correcta, pero la cuestión es que esos hombres viven de nuestras historias, quiero decir, de las historias en este caso de sus parejas, de que tienen sus hijos y sus hijas y aprenden mucho mirando, no estando probablemente, como están ellas, y progresan mucho gracias a las experiencias que tienen y que no comparten, tal como dicen. Entonces, pues mira, hoy hemos vetado un libro de uno del Soy Papá, porque ya estamos cansados del Soy Papá. ¿No? Entonces, porque por esa cuestión, ¿no? Porque luego, efectivamente, que hagan códigos a ver, la mujer está muy comprometida, ya sabes, primero su vida personal y muy mediatizada por condiciones de trabajo y sociales infinitamente peores que las de ellos. Y luego, por otra parte, pues muchas nos dedicamos a la militancia del mundo mundial y eso se absorbe completamente las energías que a ellos no les absorben. Y luego, por supuesto, son mucho más políticamente correctos, o sea, agradecen mucho más en nada, lo que se hace por las mujeres, que básicamente nada, lo agradecen mucho. Entonces, pues bueno, eso es lo que yo digo. A ver si os oigo porque se oye, como decía Thais, se oye con un poco de eco. Si os podéis casi subir, sí, se oye mejor, yo creo. Perdone. Hola Lola, espera, ¿aquí se oye mejor? Sí, mucho mejor. Ahí, Nada espera, que que ver. tengo aquí una... ¿Así? Ah, vale, Perfecto. bueno, más o menos, aquí. Bueno, Ahí. no te veo mucho, pero Bueno, más ahí o te veo. menos, es que está la cámara ahí. A ver, que se vuelve. Ah, no puedo. Ahora Ahí, te vale. veo. Vale, pues soy Marina y soy, bueno, también soy voluntaria de amamantar y soy matrona de parto en casa. Y bueno, me está encantando el libro, que estoy poco a poco porque tengo 2 peques, entonces es difícil.
casi todo, en realidad. Entonces estoy poco a Normal. poco, pero me está encantando y primero darte las gracias porque me parece un libro súper necesario. Estaba comentando antes con las compañeras que no hay nada sobre la historia de las matronas en España, bueno, en general, pero en España nada de nada. O sea, yo a veces de ponerme a buscar por mi cuenta porque, bueno, me interesaba y tal, es que no encuentras nada. Un artículo de 4 páginas y poco más, o sea, hay muy poquita cosa. Entonces, en cuanto vi el libro, dije, jolín, tengo que empezar a leer este libro, que a mí me gusta mucho también la historia y demás, soy un poquito friki de eso. Y me estaba pareciendo, ojo, una pasada el libro. Jo, yo estoy viendo todo el curro que debió suponer, ¿no? Toda esa... Es el tema de revisión histórica, de archivos y demás, ¿no? Que tiene que llevar ahí su complejidad. Entonces, gracias por el libro, porque me parece que era súper necesario en este país bueno, el seguir visibilizando, ¿no? Lo de siempre, la invisibilización que tenemos las mujeres en todos los ámbitos y las matronas son uno más, y en este país especialmente, que yo creo que estamos súper invisibilizadas. O sea, yo, por ejemplo, que me formé en Inglaterra, es que hay un abismo de la concepción que se tiene, ya no solamente a nivel laboral, ¿no? Que con su colegio de matronas, con su, ¿no? Que como le gusta a los ingleses del Royal College, no sé qué, tienen una profesión muy fuerte y hay o sea, las matronas son mucho más independientes de lo que somos aquí, ¿no? O sea, hay muchísimas más, por otro lado, o sea, la matrona es la que verdaderamente acompaña toda esa vida reproductiva de la mujer. Bueno, no toda, vamos a decir que en Inglaterra está mucho más centrado en embarazo, parto y posparto, no, supongo que por volumen también. Y ahora, bueno, están también teniendo sus temas, ¿no? Sus problemas de poco personal y demás, pero que yo vi una cosa abismal, ¿no? De diferencia de cómo también socialmente las mujeres ven a las matronas allí como se ven aquí, ¿no? Aquí la matrona tiene, no un papel secundario, pero muchas veces es, bueno, aquí por ejemplo en Asturias, en Gijón en particular, se ve la matrona muy poco. Si es que las mujeres ven a las matronas 3 veces y ya a partir de, no recuerda mismo, pero bueno, semana a lo mejor 30 ya no las ven más. Y como que me da la sensación que hay muy poco papel y que tenemos que recuperar ese protagonismo que se nos quitó, ¿no? Que nos lleva quitando desde hace siglos, pero aquí en Asturias en particular, en los últimos, no sé atreverme a decir, pero 20, 30 años, todavía los gines metieron más mano, ¿no? Y los gines y la tocología y no sé qué, que tú vas aquí a Cagüeñes, al hospital de aquí de Gijón, a una cita, que estás 2 horas esperando para una consulta que no te va a hacer nada más que lo que... O sea, quiero decir, que las mujeres esperan ahí que les van a hacer una eco, no sé qué, y no, es una consulta de matrona, que debería estar llevando una matrona. Y sin embargo, Claro. te mandan al hospital para que ellos no pierdan ese poder, ¿no? De yo tengo que ver a todas las mujeres embarazadas de aquí, porque claro, como hay pocas, pues si no pierdo ese estatus, ese poder, a lo mejor hasta el puesto de trabajo, ¿no? Que es una cosa que en Inglaterra era como... te las echaban, ¿no? O sea, si tú decías, bueno, esto a lo mejor lo tiene que ver un gine. No, por favor, esto lo tienen, solo es de matronas, ¿no? Entonces ahí veo muchas esas diferencias, ¿no? Y eso, lo de, bueno, que hubo 10 años que en este país no se formaron matronas, lo de que no hay colegio de matronas, ¿no? Que depende de ese colegio de enfermería, bueno, todas estas cosas, bueno, así un poco como a modo de reflexión. Sí, te agradezco el comentario porque además lo que más me importa es que me lean y que me lean las matronas también importante, o sea, que me lean, o sea, yo creo, o sea, bueno, que lean el libro, que lo he hecho para todo el mundo, porque yo creo que es bueno también que nos conozcan en la sociedad, ¿no? Pero sobre todo las matronas que conozcan un poco su pasado. Y a mí lo que me preocupa es que dentro de unos años no va a haber matronas. No va a haber suficientes matronas, ya está habiendo pocas, ¿no? Pero con el sistema de residencia, que además el sistema de residencia, supongo que Elena estará de acuerdo conmigo, que es una patraña, porque, bueno, aquí en Madrid ahora mismo las matronas cobran menos en primaria que las enfermeras. No sé si lo sabéis. O sea, con 2 años de especialidad, pues cobran menos y cuando empiece a jubilarse todas las matronas que quedan ahora, pues no sé si va a haber suficientes. Es que yo lo veo un poco, me preocupa. O sea, creo que la vía mejor sería la carrera independiente, porque Sí, como efectivamente en Inglaterra es así. habría más matronas. Además, yo desde que estoy en la universidad sí que puedo decir que puedes crecer mucho en la universidad como profesional y puedes crear grupos de investigación, puedes hacer más por la profesión en general y tener un colegio que, bueno, ya sabemos también lo que pasa en los colegios de enfermería, que tampoco quiero ser políticamente incorrecta, Elena, pero ya sabes, ¿no? O sea Sí, que... sí, lo sabemos, lo sabemos. Sí. Entonces, pues bueno, creo que hay que cambiar muchas cosas. Lo que pasa es que para eso necesitamos gente que también esté ahí
al pie del cañón, claro, hablando para hacer esos cambios tan necesarios, no sé. Entonces, bueno, pues si eso ayuda, si el libro ayuda a que llegue, ¿no? a alguien que se dé cuenta de que las cosas tienen que cambiar, pues yo me alegraré un montón. Con ese objetivo lo he escrito, básicamente, ¿no? O sea Sí, y que... además que es muy necesario conocer la historia. Yo que escucho mucho a Nieves con Costrina, que siempre insiste mucho en eso, ¿no? En el tema de es súper importante conocer nuestra historia en general y en este caso en particular de las matronas, o sea, para conocer, para saber de dónde venimos, para saber a dónde queremos ir y para también evitar errores, ¿no? O sea, conocer la historia es importantísimo y creo que se le da poca importancia y ella siempre insiste mucho en eso, ¿no? Y estoy súper de acuerdo que es fundamental conocer nuestra historia y qué fue lo que pasó y a partir de ahí tomar como una base, ¿no? para poder encauzar y mejorar las cosas. Pues nada, ya Quería tienes mi comentar una correo. anécdota, Sí. Lola, que es que yo en mi vida de hoy en día, la evolución de todos estos acontecimientos un poco que hemos vivido en las asociaciones de apoyo a la lactancia, en relación a todo el tema de la lucha contra la violencia obstétrica y tal, me sorprende la escasa relación que tienen las asociaciones de matronas con las asociaciones de mujeres, es decir, las asociaciones de mujeres tienen muy claro, ¿no? Que las matronas, o sea, que luchar por el matronaje, ¿no? Por la recuperación de la profesión, de las competencias y de la independencia, es el futuro para nosotras, para tener una salud mejor, mucho más mejor apoyada, mejor tratada, pero no es así al revés, es decir, yo creo que parte de esa formación todavía patriarcal que tienen las matronas, ¿no? O sea, aquí en España concretamente, en la medida que son ayudantes de los tetras, ¿no? Y que son educadas así, ¿no? Que tú custodias, decides, bueno, ni tú decide el obstetra por ti, ¿no? Porque me llama la atención que ahora que tenemos a matronas voluntarias en la asociación haciendo con nosotras consultas de lactancia que nos conocen y que bueno, estamos tan fascinadas unas con otras, ¿no? De compartir esa realidad y esa vivencia, ¿no? Y de que ellas lleven esa responsabilidad de verdad, ¿no? Como en el hospital a lo mejor o en su centro de salud la llevan, ¿no? Que tienen que pedir permiso para todo, que tal, ¿no? Pues me llama la atención que probablemente si muchas matronas se acercasen a nosotras de esa manera, ¿no? Más directa, más... pues bueno, pues compartirían, digamos, esa lucha más decidida con nosotras y no nos verían con tanto recelo como nos ven, porque yo creo que amamantar la ven con recelo porque somos una asociación pues ya bastante empoderadilla y que tiene su agenda propia y toma sus propias decisiones, equivocadas o no equivocadamente, pero tomamos nuestras propias decisiones y no dependemos además de las instituciones porque somos independientes económicamente, en parte gracias a ellas, pero tenemos una independencia que nos hace pues eso, no estar sujeta a intereses económicos y tal, ¿no? Y a mí me sorprende esto mucho, ¿no? Porque concretamente con la asociación de aquí, pues es al principio, pues en la medida que colaborábamos con ellas en plan florero, nos sacaban como las hacen las instituciones ahí para los días clave y tal, muy bien, pero en el momento que nosotras empezamos pues a decir que estas son nuestras posiciones en esto, pues se acabaron las relaciones, ¿no? Entonces, bueno, no sé lo que pasa en el resto del país, pero yo que estoy en contacto con grupos de apoyo de Andalucía, de Galicia y tal, pues viene pasando algo parecido, que como tengas agenda propia, ni las matronas miran para ti. Pues eso tristemente me parece que sí que pasa en otras partes. Yo desde luego cuando fundé el ACTAR lo que tenía muy claro es que el centro eran las mujeres. O sea, quiero decir que yo solo ayudé y que luego me he retirado. O sea, estoy ahí en la sombra siempre, ¿no? Pero los protagonistas son las mujeres, ¿no? Y devolver, no sé si leéis, conocéis el libro, supongo, La magia de la leche. ¿Le conocéis? Sí, pues tengo una carta, hay un apartadito que lo escribí yo, ¿no? Que es sobre, bueno, pues cuando fundé el ACTAR y que me pregunta la autora, ¿no? Un poquito y ahí es donde yo explico un poco mi posicionamiento, ¿no? Y entonces, no sé, que a lo mejor las asociaciones están más centradas como los partidos políticos en sus propios intereses que luego en el resto de, o sea, que realmente, bueno, no quiero decir nada tampoco así, pero que entiendes, sí, estoy de acuerdo contigo, creo que hay que cambiar un poquito la visión y me alegro que haya matronas en vuestro grupo, en el nuestro también, por supuesto lo había, pero siempre he dicho que nosotros estábamos en el grupo como mujeres.
no sé, porque no sé, que sí somos profesionales, pero nuestro papel principal era ser una más, ¿no? Y sí me he encontrado con tristeza por aquí cerca, en Torrejón, precisamente, que es donde surge el grupo. Pues luego han venido 2 chicas jovencitas y han empezado a hacer talleres, y la gente que se ha arrimado de nuestra asociación a intentar y las han echado, ¿no? Prácticamente les han dicho, no, estos son, que nosotras somos las que queremos aquí cortar el bacalao, en resumidas cuentas. Y eso es que me parece terrible, no sé qué es lo que se creen, porque ¿qué van a saber? O sea, quiero decir que la sabiduría que tienen las propias mujeres es lo que nos importa, y el objetivo es devolver la sabiduría de las mujeres sobre sus cuerpos. Y ese es el objetivo que tendríamos que tener todas las matronas, ¿no? O sea, y no pasa nada. O sea, y nosotros, si hacemos eso, no vamos a desaparecer, al revés. Es que seguramente vamos a tener también como profesionales más, estar mejor, ¿no? O sea, al final pues somos débiles, ¿no? Con esta sensación de que van a saber más sobre lactancia las mujeres que nosotras mismas, pues estupendo, si es que lo de que debería ser. O sea que no sé, yo también estoy de acuerdo contigo en eso. Pues nada, si no hay más preguntas... ay, perdona, cariño. A ver, la doctora, estoy mirando que es vicedecana en nuestra universidad, ¿no? Alcalá. Sí. Vale. ¿La oyes, Lola? ¿O acercamos Un mi poco. Dice que si soy vicedecana, sí. Yo soy, bueno, casi graduada en gestión de administración pública. ¿Vale? Ay, no te oigo bien. Algo Ven de la para acá. administración pública, Te pero bajamos el micrófono para ahí, mira, pero ven para acá. Ven para acá, ven para acá. Pues que no te oigo. Lo de la leche fue el consulado de dirección de marketing y la empresa. Toma, sube o aplica. Tengo la Muy buenas. ¿Se me oye? hola. Hola. Es que con el micrófono. Voy a hablar de mi libro. Usted es decana de la Facultad de Alcalá. Sí, ¿verdad? vicedecana. Bueno, soy vicedecana de una cosa, de tecnología, emprendimiento, o sea, soy vicedecana. Vale. Mire, yo no sé qué, yo tengo un máster en el universo, porque estoy terminando el grado de gestión de administración pública, que tiene cojones que me va a tocar hacer sobre el personal laboral de administración pública, que el gobierno y es poco serio, porque cambió el día de los inocentes una ley y el día de los estudios otra, pero voy a hacerlo, ¿vale? Tengo un posgrado en dirección de marketing en la Politécnica de Madrid por experiencia profesional de cuando era comercial, ¿vale? Ganaba más en los 80, que fui supervisora de Christian Light, la más joven de España y Portugal, ganaba más en los 80 que ahora. Pero, bueno, y esto es remediable. Yo ahora cobro la orfandad por mi difunto padre, que me tocaba morir, que era Silverio, Serrano, Ver, Callao. Yo soy hija y nieta de Callao, pero ya no callo más. No callo más. Usted me entiende, ¿verdad? Vale. Entonces, de la Politécnica de Madrid, yo en el año 90 y no me acuerdo, hice el posgrado en dirección de marketing. De aquella, yo estaba de comercial en Corteciel, y conocí, que fue lo que nos salvó, empadronéme de palo en la calzada, en casa de mi hermana, porque no sabía que para opositar en el Ayuntamiento de Gijón, como todo el mundo iba por enchufe, podía hacerlo desde Candás. Vale, fue lo que nos salvó. La de la raja de tu falda era yo, antes de caer con el cromo literal, estoy así. ¿Y qué más? ¿Qué más se contigo? Nada, eso, que lo que empezar muy mal, lo del plan Bolonia, ¿lo vio? Pues eso. Yo vengo a hablar de mi libro. Entonces, nada, haré el trabajo fin de año, y a ver hasta dónde llega la cosa, porque la rapacina de Candás piensa que el informático y el padre, que aquí la Menda Lerena, programaban en Cisco y en COBOL, en los cursos de extensión cultural en el Ayuntamiento de Carreño. Y la vi, esa no la vi más desde los 80. Mi madrina de confirmación era mi profesora de informática, que se llamaba Beatriz, no la vi más.
Yo ahora soy un chollo y un pufo, literal, porque tengo fatiga crónica, fibromialgia, sensibilidad química, electrosensibilidad. Luego, en el centro médico, el perito forense, el psiquiatra, dame apoyo moral en los informes. Tengo más moral que el alcoyano, pero esto ya, vamos, para mí que ya no. Luego, tengo Lyme, doctora, tengo Lyme, desde el año 87, y está dando cuenta el otro día por lo siguiente. Porque yo, cuando iba a Mieres a ver a Alexa Miguel, que mi madre era muy estricta, mi padre no, pero mi madre era más. Dicen que te cases con igual que tu padre. Ojalá, ojalá, ojalá. Bueno, verá, yo en el año 87 iba en el tren en la Renfe para Mieres y di con un ¿cómo se llama? Vaya, ahora olvidóseme. Un legionario que decía, las hormigas son muy dulces. Venía, no sé dónde cojones venía, y pegóme una garrapata de la mola, literal. Esa tele el otro día, pues se me torció la boca y todos estos móviles. Y cojonudo, échame mano a mí, en cualquier manera. En cualquier manera y cojonudo. Porque tengo 2 números de la Seguridad Social. 2. Elena, te lo juro por mi madre. Bueno, Uno. Las anécdotas personales ya Bueno, uno de cuando trabajaba en algo y el que me sé de memoria. Bueno, un verso. Yo por mi madre que para este trabajo. Va tocando una movida cojonuda, pero Bueno, pues nada, muchas gracias Lola y muchas gracias Gracias, a Elena. todas y lo damos por terminado, ¿vale? A ver si Y conseguimos enhorabuena por el traerte en persona. Vale. Un besazo. Un beso, Para chao. Y ya me contaréis sobre el libro si lo leéis, que eso es lo que más me importa. ¿Cómo? Perdón. Que ya me contaréis si leéis el libro, que me encantará oír vuestros comentarios si os ha sorprendido alguna cosa o lo que os haya llamado la atención. Que Muy eso es lo bien. que me gusta. Muy bien, Muchas pues gracias. nada, gracias a ti, Un guapa, chao. Hasta luego. Marina. Ahora yo tampoco sé salir. Ya. Es que tenemos que parar la grabación primero, a ver.